Buenos días, buenos días. ¿Sí? Ah, perfecto. Buenos días a todos. Pues hoy es un día muy especial para mí y creo que nadie aquí sabe por qué. Es porque hace 3 años, de ese domingo de hoy, hace 3 años era mi primer domingo con ustedes de Fuente de Redención. Un día muy especial para mí y creo que solo serían como pocos meses, pero aquí estamos 3 años después. Entonces solo quiero dar gloria a Dios por eso y quiero orar para empezar. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra y por esta oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Oramos por ese tiempo de podemos ver nuestros corazones en cómo estás trabajando en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén. Hoy vamos a seguir en nuestra serie de las caras del pecado. Y la semana pasada el tema era de pecado es un depredador. Y hoy tenemos otro tema muy difícil para nuestros corazones. Es el pecado de autoengaño. Y vamos a seguir en esa serie un poco más semanas adelante y para ver más y más de nuestros corazones en cómo no podemos ver nuestro pecado en nuestros corazones. Entonces el título de hoy por ese mensaje es el pecado es un autoengaño. Y tengo un muy gran ejemplo. Quiero ver si hay algún fanático de Cruz Azul aquí. ¿Puedes levantar tu mano? Wow, tenemos 4, 5, 6 personas aquí. Y pues no conozco muy bien de Cruz Azul, pero cuando yo llegué a México y los mexicanos están preguntándome y diciendo de los equipos aquí en México, si estaba aprendiendo sobre Cruz Azul. Y en que yo aprendí de Cruz Azul es cada año tiene un muy buen equipo, como están muy bien, pero no pueden ganar las finales. Entonces, como los fanáticos estamos muy emocionados y queremos ver un final de ser campeones, pero eso no pasa por los fanáticos de Cruz Azul, lo siento. Entonces los fanáticos del Cruz Azul se antegañaron pensando que serán campeones. Hoy profundizaremos en lo que es el engaño y las formas en que caemos en ese pecado en nuestra vida diaria. Hoy vamos a ver 1 Samuel 15. Antes de leemos este pasaje, quiero dar un poco de contexto. En el primer de este capítulo vimos a Saúl. Y Saúl tiene un orden de Dios para ir y matar todos de los amalecitas. Las amalecitas eran enemigos de Dios. Y fue un tiempo cuando Dios quiere terminar con esas personas. Entonces Saúl tiene un orden muy directo de Dios para matar todos de las ovejas. Pero vamos a ver de Saúl fue para destruir esas personas, pero él matar todas las personas menos el rey de Agag. Y también vamos a ver él mató de todas las ovejas y las vacas. Son débiles y malas y ellos quedaron las mejores de las ovejas y las vacas que eran muy buenos. Entonces eso es un poco de los contextos antes del contexto de hoy y vamos a ver una confrontación de el profeta de Samuel con Saúl. Entonces, ¿quieres ver conmigo
De 1 Samuel 15, 12 a 23. Dice, por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas destinadas al exterminio, con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Estos versículos son muy fuertes. ¿Por qué? Porque nos muestra el corazón de Saúl. Él se resiste a aceptar que ha desobedecido a Dios. Él afirma que hizo lo correcto, pero la palabra de Dios es claro. Saúl pecó, no siguió las órdenes de Dios. El pecado produce resistencia a la verdad en nuestros corazones. La pregunta fuerte en esta mañana para nosotros, nuestros corazones, es: ¿vives en el autoengaño? ¿Vives en eso? ¿Te niegas a aceptar tu pecado? ¿No aceptas la verdad de Dios? Si somos honestos, el autoengaño está
trabajado más en nuestros corazones de lo que nosotros pensamos. Hoy profundizaremos acerca de esta cara del pecado. Y tengo mis 3 puntos para esta mañana. Número 1 es ¿qué es el pecado de autoengaño? Número 2, defendiendo nuestro pecado de autoengaño. Y número 3, lo que Dios desea para nosotros. Con eso vamos con nuestro primer punto. ¿Qué es el pecado del autoengaño? Y voy a leer muy rápido de esa parte de versículos 12 a 15. Dice, por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Podemos ver en esta parte de Saúl era un hombre muy orgulloso. Le encantaba que todas las personas podían ver que él era el mejor rey de Israel. Él siempre quería que todo estaba bien con las personas y las personas también podían ver que él era un muy gran rey porque pues él tiene las ovejas más buenas, él está matando todo. En cómo la gente puede ver a Saúl, él era un muy gran rey. Y también Saúl creía que su camino era el camino correcto. Aquí aprendemos que el origen del autoengaño está en el orgullo. Nosotros no queremos aceptar que nos equivocamos o que no hicimos lo correcto porque eso daña nuestra imagen. Vivimos en una cultura que nos enseña a exaltar nuestra imagen. Podemos ver como yo siempre estoy bien, los demás son los que se equivocan. Y también vengan a verme, yo tengo la verdad absoluta. Al igual que Saúl, nos creemos dignos de que levante una estatua a nuestro nombre, o por lo menos que le pongan en una calle nuestro nombre. Somos merecedores de este honor. Esas cosas que creemos. Y esto es un pecado grave. ¿Y por qué está grave de pensar en esas cosas? Es porque no me permite ver tu pecado, te lleva a una negación de tu desobediencia a Dios. Y también vamos a ver de Samuel, sabía exactamente lo que Dios decía y lo que él quería que Saúl y los israelitas hicieran. Samuel sabía que todo se debía matar a las personas y a los animales y no perdonarlos. Después de la obvia pregunta de Samuel a Saúl, Saúl rápidamente culpó a los soldados diciendo que fueron ellos los que perdonaron lo mejor del ganado. El autoengaño nos lleva a responsabilizar a otros de nuestra desobediencia. Una pregunta para nosotros es, ¿tu orgullo
¿Te ha llevado a responsabilizar a otros de lo que tú has hecho? Puedes pensar un poco en eso. Tengo un ejemplo. Es como en el trabajo. Es como siempre es fácil de echarle la culpa a los demás cuando las cosas no van bien. El problema no es de mi problema, tiene que ser el otro persona. Nuestro orgullo no nos permite mirarnos a nosotros mismos, sino solo echarle la culpa a los demás. El autoengaño también se relaciona con Dios. Vemos a lo largo de toda la Biblia que el deseo de Dios para nosotros es que lo amemos y estemos en una relación cercana con Él. Eso es que Dios quiere. Creo que a menudo podemos autoengañarnos al pensar que si solo voy a la iglesia todas las semanas, entonces estoy agradando a Dios. Pero luego vimos nuestras semanas sin siquiera pensar en Dios o pasar tiempo con Él, cuando eso es lo que más desea. Entonces nuestra oración es: Señor, qué grave es esta cara del pecado en nuestros corazones. Y tengo dos ejemplos muy fuertes para nosotros hoy, muy directos, lo siento, pero son muy directos. Es que en el principio del año tuvimos como una serie de matrimonio y aprendimos mucho que dice la palabra de Dios sobre el matrimonio. Y como la palabra de Dios dice que el sexo debe estar en el pacto del matrimonio. Y podemos pensar en engañarnos a nosotros mismos pensando en como nuestra novia o la persona en quien estamos viviendo. Y podemos pensar, pues, pronto voy a casarme con esa persona. No hay problema de que estamos viviendo juntos ahora. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? De ese no es correcto. De que debemos ser puros y que las relaciones sexuales son para una relación matrimonial. Y el segundo ejemplo, muy duro para nosotros hoy, es sobre de ser borracho. De qué Dios dice sobre la embriaguez. Y podemos engañarnos a nosotros mismos para beber más. Y pensamos, pues no voy a manejar para ir a mi casa. O mi amigo me dijo, puedo quedar en su casa, voy a tomar más. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre ser borracho? Dice, pues eso no es correcto. ¿Cuál es un pecado en nuestra propia vida que estás justificando? ¿En qué áreas le estás diciendo a Dios que tu manera e ideas son mejores que lo que su palabra claramente dice que debemos hacer? Son preguntas muy difíciles para nosotros hoy y para mí también. Y con eso vamos con nuestro segundo punto. Dice, defendiendo nuestro pecado de autoengaño. Versículo 16 dice, basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor?
Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas, destinadas al exterminio con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. El profeta Samuel aquí claramente comparte con Saúl lo que Dios le ordenó hacer. Le recordó cuál era el plan de Dios. Luego vemos cómo Saúl continuó con su autojustificación y cómo creía que su camino era correcto ante los ojos del Señor. E incluso llegó al extremo de decir que los animales se guardaban para poder sacrificarlos a Dios. Es muy evidente cómo Saúl quería justificar sus acciones e incluso hacer que su acción pareciera más espiritual y honrosa para Dios. Pero como vemos, lo que Samuel estaba diciendo es que debido a que Saúl no siguió completamente las órdenes de Dios, en realidad estaba desobedeciendo a Dios por completo. Estaba siendo malo y desobediente. Es fácil para nosotros autojustificar nuestros pecados. Creemos que estamos haciendo algo bueno, que estamos tratando de agradar a Dios, pero en realidad no estamos obedeciendo su palabra. Otra pregunta muy difícil para nosotros es, ¿tratas de espiritualizar tu pecado? Y tengo otro ejemplo muy fuerte. Es como un ejemplo que puede ayudarnos a pensar en esta respuesta puede ser como de chisme. Es muy fácil para nosotros para chismear sobre alguien. Estamos diciendo, pues estamos orando por esta persona, pero solo queremos chismear sobre esta persona. Y es muy fácil para nosotros de espiralizar del pecado de chisme. Y en medio de nuestra justificación, de nuestra defensa, siempre Dios nos confronta. Algo que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando de esta parte es el rol de Samuel con Saúl. Fue a Saúl para decirle claramente lo que Dios le ordenó hacer e incluso lo llamó a rendir cuentas por su propio pecado. ¿Tienes un Samuel en tu vida? Alguien quien sabe muy bien la palabra de Dios y puede ayudarte en tu pecado en que no puedes ver. El papel de Samuel en esa historia no es fácil. No es fácil de ser un Samuel y no es fácil de tener la respuesta de Samuel tampoco. Pero así que necesitamos amigos incómodos que nos hagan ver nuestro engaño, que nos digan, estás mintiendo, no puedes llevar de esa forma de tu sexualidad, o no debes tratar así a tus hijos, o no debes seguir a Dios por tus conveniencias. Pero por otro lado, somos llamados a ser Samuel. Personas que no les den palmaditas a sus amigos, sino que los confronten. Y con eso vamos a nuestro último punto. Y dice, lo que Dios desea para nosotros. Versículos 22 y 23. Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan
holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría, y como tú has rechazado la palabra del Señor. Él te ha rechazado como rey. Muy fuerte palabra. Samuel era un levita y un profeta. No estaba diciendo pues sacrificio no es algo importante. No está diciendo de no es importante de hacer sacrificios. Solo quería dejar en claro que Dios quiere que lo obedezcamos más que cualquier acto religioso que podamos hacer. Recibimos amor cuando obedecemos su palabra y cuando le entregamos nuestro corazón al hacerlo. No solo para hacer lo que hacemos por inercia. Y por ejemplo, aquí en la iglesia, podemos venir y podemos cantar las canciones, podemos escuchar de la lectura de la Biblia. Pero a veces puede ser nuestro corazón no está en eso para dar la gloria a Dios. También un ejemplo un poco gracioso es como con nuestra semana leyendo la Biblia como la iglesia. Por algunos de nosotros es muy fácil para poner de ya leemos, solo para que Leo no está diciendo cada hora de necesitas leer tu Biblia. No es como tu corazón no está en eso, porque Dios quiere una relación con nosotros. Él no quiere que leemos la Biblia solo para checar de ya terminamos, pero Él quiere que podemos conocer más de Él y estar en comunión con Él. Los cristianos somos llamados a obedecer a Dios y ese es el deseo de Dios para nosotros. Dios quiere que nuestra vida refleje obediencia a Él. Una pregunta o algunas preguntas para ustedes aquí es, ¿tu vida refleja obediencia? Tu vida refleja obediencia. Piensa mucho en eso. Si somos honestos, tenemos que decir que somos muy parecidos a Saúl. ¿Quieres seguir siendo como Saúl? Dios envió a Samuel para que confrontara con la verdad a Saúl. Dios envió al verdadero Samuel, Jesús, para que nos confrontara con la verdad. Somos pecadores y necesitamos salvación. Estamos llenos de autoengaño. Ahora Jesús no es solo el verdadero Samuel, sino alguien mayor que Samuel, que no solo nos confrontó con nuestro pecado, sino que ofreció su vida por nuestro pecado. Samuel no dio su vida por Saúl, pero Jesús se la dio por nosotros. Nosotros merecíamos ser desechados del reino al igual que Saúl. Pero gracias a Jesús fuimos incluidos en el reino de Dios. Somos parte de este reino eterno. Así que esa gratitud por Jesús es la que nos debe llevar a obedecer a Dios. Nunca vamos a obedecer a Dios hasta que no te des cuenta que Jesús te salvó de terminar como Saúl, fuera del reino. Una pregunta en esta mañana para tu corazón es, ¿puedes ver cómo Jesús te rescató de ser excluido del reino de Dios? Otra vez, ¿puedes ver cómo Jesús te rescató de ser excluido del reino de Dios? Si respondes sí, no puedes seguir viviendo en el autoengaño.
Si aún no lo has comprendido, seguramente vas a seguir diciendo, yo siempre hago lo correcto. Arrepiente de vivir en el autoengaño. ¿Estás desobedeciendo a Dios en alguna área y necesitas arrepentirte del pecado? Dios ama cuando lo obedecemos. Él quiere tener una relación cercana con nosotros. Y con eso oramos. Señor, gracias por esta mañana. Por esta palabra que es muy difícil para nosotros hoy, para nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, en nuestro pecado. Te podemos ver y confesar a ti donde estamos en pecado en esta mañana, Señor. Ayúdanos en nuestra relación contigo. Podemos estar más cerca de ti en esta semana. Podemos pasar tiempo en comunión contigo, Señor. En el nombre de Cristo, amén.